Buen día con todos y con todas. Eh, un poco para continuar ya con la materia. Igual recordando a ver qué vimos hasta el día de ayer. ¿Quién se acuerda? ¿Qué nomás hemos abordado en lo que es la termodinámica? ¿Sí están ahí? Kimberly, ¿qué hemos visto dentro de la materia o qué se acuerda de lo que hemos visto hasta el momento dentro de la materia? Sobre el volumen, lo que es temperatura, energía, fuerza, trabajo. Perfecto. Mayra, ¿recuerda qué es el trabajo? ¿Recuerda qué es el volumen? ¿Qué tengo por ahí? Leandro, ¿usted qué concepto se acuerda? Mayra nos dice, el volumen es el espacio de un cuerpo. Bueno, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no es cierto? Y este volumen es tridimensional. Ahora, todos estos conceptos que hemos estado estudiando son conceptos sumamente básicos, ¿sí? Y que nos van a permitir un poco ir avanzando más rápido en el tema de termodinámica. Habíamos visto conceptos generales, definiciones, unidades, transformaciones, que es importante que manejen ustedes los distintos tipos de unidades en el sistema tanto internacional como también en el sistema inglés, que es otro de los sistemas que está de alguna manera inmerso dentro de la industria y dentro de muchos ámbitos todavía. Sí, a pesar de que se ha intentado como unificar el sistema de unidades, el sistema inglés ha prevalecido y este también eh, está dentro de los diferentes ámbitos. En ese sentido hemos visto un poco la introducción hacia la materia, manejo de términos, manejo de unidades. Si ahorita vamos a ver ya cuestiones un poco más específicas de la termodinámica, sí, vamos a empezar viendo lo que son los sistemas termodinámicos el día de hoy. Sí, entonces, para pasar a hablar de sistemas termodinámicos, es importante entender que un sistema termodinámico se viene a definir como el objeto, ¿sí?, de estudio o el objeto del cual yo voy a hacer mi análisis. Como sabemos en la termodinámica un poco, lo que se estudia es la energía, el calor, cómo interactúa con el medio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de un sistema, viene a ser en sí el objeto de estudio. Un poco en el gráfico que estoy señalando con el mouse, en este de color verde, el sistema dentro de esto viene a ser, o lo que yo voy a estudiar, viene a ser este círculo verde, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y este sistema se va a encontrar dentro de un entorno, dentro de un medio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que el entorno es el medio que rodea a este sistema que yo voy a estudiar, ¿no es cierto? Y que además es este medio que interacciona con el sistema que necesito yo de alguna forma estudiar. Sí, entonces vemos que por un lado el sistema sería el círculo verde claro, de alguna forma. El medio viene a ser lo que rodea a este sistema, que es mi objeto de estudio, lo que interactúa con mi objeto de estudio viene a ser el medio. Y de ahí otro término importante dentro de esto viene a ser el universo. El universo en general se considera como el que está conformado como el conjunto de sistema más entorno. Todo esto forma mi medio. ¿Sí? Igual podemos ver esta cuestión dentro de este otro elemento, dentro de este otro ejemplo. Por ejemplo, mi objeto de estudio puede ser, digamos, el agua. Aquí tenemos con plata, ¿sí? Y actinio. Entonces yo voy a estudiar esta agua o esta mezcla que está dentro de este recipiente y este viene a ser, o yo lo considero mi sistema, ¿sí? Mi sistema termodinámico para estudiar. El medio viene a ser lo que rodea este sistema, que sería como el vaso, eh, perdón, el entorno, el vaso, puede ser todo el aire que está afuera, etc. Y estos dos interactúan, igual, no sé, si yo caliento, supongamos esta agua, empieza a desprender elementos que se van al medio o al entorno, entonces se está interactuando. O el entorno o medio puede ejercer, digamos, una presión sobre este objeto de estudio que es mi agua, ¿sí? Y hay una interacción entre el objeto de estudio y el entorno. Ahora, cuando nosotros hablamos de universo, viene a ser tanto el objeto de estudio, que sería el sistema, más el entorno o el medio, ¿sí? Y todo esto viene a conformar un sistema, perdón, un universo dentro de lo que yo estoy estudiando. Claro que la definición de universo se extiende a algo como muy amplio, pero en el caso de estudio de la termodinámica vamos a hablar de que el universo viene a ser este conjunto formado por el sistema más el entorno. Si está claro, tal vez hasta ahí, ¿tienen tal vez alguna duda? Inge, ¿y el medio también se estudia o solo el sistema en sí? Cuando vamos a hacer un estudio, estudiamos el sistema en sí. Es importante entender en qué medio está el sistema, sí es importante, porque muchas veces el objeto de estudio está interactuando con el sistema, con el entorno. Por ejemplo, no sé, realizando un intercambio de energía. Entonces, en ese sentido, es importante entender también el entorno, pero lo que realmente yo estoy estudiando como a fondo de alguna forma es el sistema. Pero sí es importante entender en qué entorno está, ¿no es cierto? Cómo se comporta el entorno, de alguna forma para entender las interacciones que hay con el objeto. No sé si ahí tal vez quedó más claro. Sí, ok, Inge, gracias. No sé si tienen otra pregunta. Es importante que esto quede como claro. Ahora un sistema no solamente puede ser como aquí tenemos, no sé, el agua, ¿sí? El sistema también puede estar conformado por un conjunto de elementos. Entonces lo que yo hago es como tomarlo a todos estos elementos que están en conjunto como una sola cosa, ¿sí? Y veo cómo se comporta en general. Por ejemplo, cuando yo voy a estudiar, no sé, se me ocurre una planta de tratamiento de aguas, digamos. Entonces, si yo quiero estudiar de alguna forma o quiero que mi sistema sea toda la planta, todo lo que conforma esta planta, cada una de las máquinas están dentro de lo que es o es todo mi sistema y yo estudio esta planta como un total y veo cómo interacciona con el medio. Ahora también puede darse el caso que yo tome solo un objeto de la planta, no sé, una torre de estas que hacen filtración, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces una torre donde se va filtrando el líquido y yo tomo solo este elemento. En ese caso, mi sistema
será solamente este elemento que filtra el agua y el entorno será la planta, ¿no es cierto? Todo lo que está rodeando este elemento. Entonces, depende mucho de lo que yo quiero estudiar para yo definir mi sistema, ¿sí? Entonces podemos tener un sistema conformado por varios elementos o un sistema con un solo elemento también, depende de lo que yo esté intentando estudiar. Ya por otro lado, en lo que se refiere a sistemas termodinámicos, obviamente existen diferentes tipos de sistemas termodinámicos, ¿sí? Tenemos los sistemas abiertos, tenemos los sistemas cerrados y también hay los sistemas aislados. Cada uno de estos va a poseer una característica propia y cosas en específico que lo definen, ¿sí? De acuerdo a cómo estos incluso interaccionen con el medio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema abierto, estamos hablando de un sistema, por un lado, que permite el intercambio de energía con el medio, ¿sí? Hay intercambio de energía entre el sistema y el medio. O podemos decir que es un sistema en donde hay un intercambio de energía con los alrededores, ¿sí? Además, cuando hablamos también de este tipo de sistema, es un sistema en donde va a permitir el intercambio de materiales o de materia con el entorno o con el medio. Es decir, va a poder, no sé, capaz como está en esta ollita que ustedes ven, ¿no es cierto? Que sería mi sistema, como está sometida a cuestiones de incremento de temperatura, lo que está pasando aquí es que el agua que está aquí está pasando al medio. Entonces, hay un intercambio de materiales con el medio al intercambiarse o al momento en que el agua se desprende en forma de vapor de mi objeto de estudio. En ese sentido, es importante también tener en cuenta el tema de qué tipo de pared tienen estos sistemas, ¿sí? Porque puede haber distintos tipos de paredes que estén rodeando al sistema y eso hace que haya o no haya, por ejemplo, el intercambio de energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de sistema que es abierto, ¿sí? Y hay intercambio de energía, nosotros hablamos de una pared conductora, por ejemplo, ¿no es cierto? Que permite conducir o intercambiar el calor o la energía en forma de calor, o también permite intercambiar la energía en forma de trabajo. Y esto sucede cuando nosotros dentro de nuestros elementos de estudio tenemos una pared móvil, es decir, como un émbolo o un pistón. Aquí un poco la idea era que esta cuestión de aquí, que ustedes ven como una linita negra, es un pistón. Entonces este pistón se va a estar moviendo de acuerdo a los cambios que sufre esta materia. Si yo aumento la temperatura y aumento la presión, va a hacer que el pistón suba, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a ver que hay un intercambio de trabajo, en este caso, o de energía en forma de trabajo con el medio al mover el pistón. Y además hay un intercambio de materiales porque está de alguna forma con esta abertura, ¿no es cierto? Entonces permite el intercambio también de masa. Por otro lado, también cuando se habla de este tipo de sistemas, se puede hablar de paredes permeables, es decir, que permiten el paso de los materiales de un lugar a otro, ¿sí? O en caso de que no sea como pared permeable, por ejemplo, en el vaso que tenemos aquí, ¿sí? En donde estoy señalando, yo tengo esta apertura, ¿no es cierto? Y esta apertura lo que me permite a mí es intercambiar material con el medio como cuando caliento. Si yo caliento en este vaso de aquí, en este vaso de precipitación, caliento el agua, voy a intercambiar con el medio. Entonces es importante tomar en cuenta dentro de los sistemas también los tipos de paredes que pueden poseer. Para el caso del sistema abierto, las paredes pueden ser permeables. Las paredes son conductoras o también conocidas como diaterma, es decir, permiten el intercambio de energía en forma de calor con el medio. También pueden existir paredes móviles que me permiten el intercambio de energía con el medio en forma de trabajo. Si un poco aquí está igual esquematizado, este sería un sistema abierto. Ustedes ven la frontera, le ponen como punteada o como puntos, lo que
se busca representar un poco es que es una pared permeable que permite el intercambio de materiales y aparte es una pared que permite el intercambio de energía y hay entradas y salidas con su medio o con sus alrededores a lo largo de la frontera de la pared del sistema. Tal vez tengan preguntas sobre esto. No, profe. No, está claro entonces. Ya, de ahí vamos a pasar a ver otro sistema, que es el sistema cerrado. Ahora este sistema cerrado lo que va a permitir es un intercambio de energía con el medio. Aquí igual está puesto un ejemplo, un vaso, que yo lo caliento, ¿no es cierto? Entonces este calentar el vaso, este calor que interacciona desde el medio con el vaso, hace que exista, no sé, aquí de alguna forma una alteración en las moléculas de esta agua, ¿ya? Y el intercambio de energía se lo está haciendo por medio del calor, al dotarle de temperatura a este vaso. Entonces, en este sistema que es cerrado hay un intercambio de energía. Sin embargo, en los sistemas cerrados no hay intercambio de materiales. Como vemos aquí, tengo un vaso tapado. Si yo lo caliento, ¿no es cierto? Y como está con la tapa, el agua que se evapora, que sería la materia que yo puedo intercambiar, no se va a ir al medio, sino que se va a quedar dentro de este espacio o dentro de este sistema que yo estoy estudiando. Por lo tanto, no hay un intercambio de materiales o de materia con el medio. Sin embargo, al acoger la energía del medio, que es por medio del calor, ¿sí? O puede enfriarse también, que también es como eliminar energía al medio, estamos haciendo en cambio un intercambio de energía. Entonces, en esto es importante recordar, sistema cerrado, ahí permite intercambio de energía, pero no intercambio de materiales. Ahora, dentro de este tipo de sistema, primero es importante también tomar en cuenta el tipo de paredes que puede presentar. Al no permitir el cambio de materiales, las paredes de este sistema son paredes impermeables, es decir, no permiten pasar nada. Un ejemplo de eso puede ser, ustedes se han comprado como estas chompas impermeables que se llaman como tal. Entonces usted se coloca, ¿no es cierto? La chompa sale, está lloviendo y el agua no pasa. Sí, entonces ahí tenemos nosotros un ejemplo de pared impermeable porque no permite el paso en este caso, del agua o de la materia que es agua hacia el medio que sería usted, ¿no es cierto? Ahora, como este sistema sí permite el intercambio de energía, este intercambio puede ser, como dijimos, en forma de calor. Entonces, en este sistema pueden haber, las paredes pueden ser conductoras, ¿sí?, de energía o también conocidas como paredes diatermas. Además, dentro de estos también se permite el intercambio de energía y puede suceder que haya paredes móviles, ¿sí? Porque puede haber paredes estáticas, es decir, que no se mueven, pero también puede haber paredes móviles que permiten el intercambio de energía en forma de trabajo con el medio. Y por último, en los tipos de sistemas, tenemos los sistemas aislados. Cuando nosotros ya hablamos de un sistema aislado, debemos entender que estos sistemas no permiten ni el intercambio de materia, ni tampoco el intercambio de energía con el medio. Un ejemplo de esto puede ser un termo, ¿no es cierto? Si han de tener un termo. Entonces, cuando yo cojo y quiero llevar, no sé, café caliente o algo en el termo, meto ahí y este está tan aislado, lo tapo, que el café se mantiene caliente. Y esto sucede porque tiene una pared aislante, de alguna forma, que lo aísla del medio, que no permite el intercambio de energía con el medio, lo que evita que se enfríe. Y por otro lado, como está sellado y tapado, tampoco permite el intercambio de materiales. Entonces, es como un ejemplo de lo que vendría a ser un sistema aislado como tal. Y eso permite que ese café se mantenga caliente, por ejemplo. En este sentido, podemos decir que el sistema aislado es aquel que no permite el intercambio de energía con el medio, no permite el intercambio de material con el medio.
En ese sentido, al decir que no hay intercambio de materia, quiere decir que las paredes son impermeables, es decir, no dejan pasar materiales de un lado al otro. Además de eso, las paredes también no son conductoras, no permiten conducir el calor, por ejemplo, porque no permiten que el calor pase de un lado al otro con el medio. Y estas paredes no conductoras también se las conoce como paredes adiabáticas, que no permiten el intercambio de calor. Y por otro lado también podemos hablar de que en este tipo de sistemas necesariamente las paredes del sistema tienen que ser rígidas para no intercambiar energía en forma de trabajo, porque si ya es movible, eso me permite intercambiar energía en forma de trabajo con el medio. Entonces aquí igual había puesto un ejemplo, ustedes tienen aquí un recipiente. Si estas paredes que se ven como plomas y están gruesas, significa que está aislado. Si dentro de esto, o dentro de esta gráfica al menos, lo que significa esto es aislamiento, ¿sí? Entonces todo esto está de alguna forma aislado, es una pared primero no conductora o adiabática, y además es una pared impermeable que no permite el paso de materiales. Y ustedes ven que dentro de esto tenemos agua y algún elemento reactivo. Entonces yo puedo hacer una reacción sin que esta reacción que se dé dentro de este medio, o dentro de este sistema, perdón, afecte a mi entorno o a mis alrededores, porque está totalmente aislado tanto en el tema de materiales como en el tema de transferir calor. Entonces, si este elemento que está dentro reacciona, no va a causarme impactos en el medio externo que lo está rodeando. Un poco el termómetro y este tubo que está aquí, este suele servir para controlar un poco la temperatura de reacción. Ahora este tubo no sé qué fin tendrá en este esquema, pero a veces puede ser, en lugar de un tubo nomás, pueden ser algo otros elementos, ¿sí? Pero la idea es que justo este medio está totalmente aislado. Preguntas que tengan sobre los tipos de sistemas que acabamos de ver. Y las diapositivas voy a subir hoy. Claro, las diapositivas son subidas al... Ok, cualquier duda ahí, yo consulto ahí, por si acaso. Ya. Sí, las diapositivas van a subir a la plataforma. Un poco en las diapositivas está como resumido, o bueno, lo más importante de estos temas. Y claro, la explicación un poco es más ampliada, pero las diapositivas sí se suben a la plataforma porque es como lo clave que está en esto. Listo. Ahora, igual para hablar como de otro tema dentro de la termodinámica, que también es importante manejarlo, son las variables termodinámicas. Sí, entonces estas variables termodinámicas nos van a permitir a nosotros definir el estado en el que se encuentra un sistema termodinámico. Cuando yo hablo de estado, del estado que tiene un sistema termodinámico, es decir, definirlo en función de, por ejemplo, de variables como la presión, la temperatura y el volumen, se me ocurre. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema y digo, bueno, este sistema está, no sé, a una atmósfera de presión, a temperatura ambiente, y tengo un volumen de 2 litros, ¿no es cierto? Entonces, decir, tiene esta presión, este volumen y esta temperatura, es definir qué estado termodinámico tiene ese sistema, ¿sí? Y en general se lo define, o estas variables permiten definir el estado del sistema a nivel macroscópico. Por ejemplo, cuando ustedes están en un laboratorio y están, no sé, analizando, no sé, una máquina, ¿qué puede ser? Una máquina térmica en general. Entonces, para definir el estado termodinámico de esa máquina térmica, yo puedo decir, está, no sé, a tanta temperatura, en tal presión, temperatura, y tiene tal volumen, o tiene una masa de tanto, o ocupa un espacio de tanto.
¿no es cierto? En ese sentido, las variables también tienen una clasificación, pueden ser variables extensivas o también variables intensivas. Un poco las variables extensivas son aquellas que dependen de la masa que tiene el sistema, ¿sí? Es decir, si la masa del sistema cambia, mi variable va a cambiar. Por ejemplo, si hablo del volumen, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, no sé, un vaso de agua, ¿ya? Entonces ahí este volumen va a cambiar si yo a ese vaso le agrego más agua, o digamos que tengo la mitad del vaso de agua, si le agrego más agua, es decir, mayor cantidad de masa de agua, el volumen del agua también va a aumentar, y por lo tanto el volumen viene a ser una variable extensiva porque necesariamente va a depender de cómo varíe la cantidad de materia que tenga ese cuerpo. Ahora, cuando nosotros, en cambio, hablamos de variables intensivas, estamos hablando de las variables que no dependen o que no cambian con el cambio de masa de un sistema. Por ejemplo, en esta agua mismo, si yo aumento más agua, la presión o la temperatura del agua cambia. ¿Qué dicen? Solo tengo un vaso, ¿cierto? Medio lleno. Le pongo agua y después le pongo más agua. ¿La temperatura del agua cambiará al incrementar la masa de agua? Sí. ¿Qué dicen? Sí, ¿Por qué va a cambiar la temperatura? Me dice que sí, ¿no es cierto, Leandro? Pero explíqueme, ¿por qué cambiaría la temperatura si yo solamente agregué agua? no escuché bien la pregunta. Ya, lo que les decía es que las variables intensivas son aquellas que no dependen del cambio de masa del sistema o del cambio de la cantidad de materia, ¿no es cierto? Sabíamos que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces yo les preguntaba, tengo un vaso medio lleno, ¿no es cierto? Con agua. Le pongo más agua, solo hice eso, nada más, solo le puse más agua al vaso. ¿La temperatura va a cambiar? No, No, no es cierto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la temperatura es una variable intensiva, porque esta no va a cambiar en función del cambio de masa, sino en función de otras cuestiones. Y también el tema de la presión. Ese mismo vaso, si yo le pongo más agua, la presión que se está ejerciendo desde el medio sobre el agua, ¿cambia? No, no cambia, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma, digamos, una atmósfera, por ejemplo, sigue siendo una atmósfera, entonces no depende de la cantidad de materia que tenga ese cuerpo. Y por eso se conoce como variables intensivas. Entonces, dentro de ejemplos de variables extensivas está la propia masa, obviamente es una variable extensiva, está el volumen, otra variable que dependa de la masa, ¿cuál puede ser? No sé, no me acuerdo. Y variables, en cambio, intensivas son aquellas que no dependen del cambio de masa, por ejemplo, la temperatura no cambia si cambia la masa, la presión no cambia si cambia la masa, la densidad del agua, si yo le agregué más agua, tampoco cambia si cambia la masa, ¿no es cierto? La densidad del agua sigue siendo la misma, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, la densidad también puede estar dentro de estas variables intensivas. Ahora, ¿por qué es importante conocer el concepto de variables y conocer lo que es una variable? Porque, como dijimos, para nosotros definir el estado de un sistema lo definimos en función de las variables o de las variables que estén en ese momento. Entonces, estas variables me van a permitir, por un lado, definir el estado del sistema, y para definir el estado del sistema, igual el número de variables que se necesitan es limitado. No es que yo voy a necesitar para definir un sistema ponerle todas las variables que existan, no, sino unas que vayan acorde, en ese caso, al sistema y que me permitan conocer otras. ¿Sí? Y estas variables
que definen a un sistema, además de eso están relacionadas por medio de ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿cuál puede ser? Déjenme, voy a escribirles aquí mismo. Por ejemplo, una ecuación matemática que relacione variables. ¿Ustedes han oído sobre la ecuación general de los gases? ¿O han visto algo de eso? No, Inge. ¿Han visto? Ya. Entonces, hay ecuaciones, hay variables que se relacionan, como les decía, por medio de ecuaciones. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado la ecuación, esta viene a ser la ecuación general de los gases. ¿Sí? Entonces esta es una ecuación de los gases que a mí me permite ver cómo va cambiando de alguna forma algunas propiedades dentro de los gases o de este tipo de fluidos. Entonces, yo aquí tengo, si ustedes vieron, puse ecuación general de los gases, P por B es igual a nRT. Como me dicen que no han visto, nos toca explicarles un poco más. Entonces, aquí yo tengo, como ustedes ven, la P es presión, la B es volumen, N es el número de moles, R es una constante general de los gases y T es la temperatura. Si ustedes se fijan en esta ecuación matemática, estamos relacionando, se están relacionando entre sí la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. A la constante no la tomo en cuenta porque es un valor constante, no es variable, ¿no es cierto? Entonces, a medida que, digamos, la temperatura que tengo en este lado cambia, la presión y el volumen pueden también cambiar. O a la inversa, si la presión cambia, el volumen y la temperatura pueden cambiar. O si el volumen cambia, la presión y la temperatura pueden cambiar. Entonces vemos que de esta manera, estas variables, por ejemplo, que pueden definir a un gas, se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, para yo conocer la presión, necesito tener el volumen, el número de moles y la temperatura. Si ustedes se fijan, es limitado el número de variables que a mí me permiten definir ese sistema o definir el estado del sistema. Yo puedo tener el volumen, el número de moles y la temperatura y ya puedo hablar de qué estado tiene este sistema porque por medio de estas tres, en este caso, yo ya puedo calcular la cuarta que sería la presión. O lo contrario, ¿no es cierto? Que yo conozca presión, el número de moles y temperatura, puedo calcular el volumen. Por lo tanto, yo con tres variables ya puedo definir en este caso mi sistema. Son limitados o es limitado el número de variables que yo necesito conocer para poder definir el estado del sistema. Cuando hablo de definir el estado del sistema, quiere decir a qué condiciones está, ¿cierto? Por ejemplo, del agua mismo que hablaba hace un rato. Puedo decir la presión de una atmósfera, tengo un volumen de 25 mililitros y está a una temperatura de 25 grados Celsius o la temperatura normal. Entonces yo he conocido tres variables PBT, que son las principales en general que se usan, y con esas PBT yo puedo calcular el número de moles, por ejemplo. Y de esa manera, con P, B y T, he podido definir el estado de ese sistema. Ahora son variables porque cambian, ¿no es cierto? Y se relacionan unas con otras. ¿Está claro esta partecita? Sí. Un poco era para ponerles igual como ejemplo. Sería como el ejemplo. Ya. Por otro lado, dentro de estos sistemas, ya, nosotros podemos hablar de procesos también. ¿Sí? De procesos dentro de los sistemas y estos procesos o más o menos lo que se usa o el fin que tienen estos procesos un poco es poder estudiar, ¿sí?, los distintos fenómenos dentro de un sistema termodinámico, para lo cual se ha procurado es mantener una variable constante, ¿sí? Y de acuerdo a la variable que sea una constante y las otras
cambiantes, de alguna forma no constantes, lo que permite de alguna forma estudiar de manera fácil los diferentes procesos. Y en función de eso se han generado varios procesos. Por un lado está el proceso isobárico. Sí, isobárico quiere decir que dentro de este proceso yo voy a mantener la presión constante. Si yo mantengo la presión constante, y quiero hablar de otras variables de estado, mantengo la presión constante, pero por ejemplo el volumen y la temperatura varían, ¿sí? Es decir, voy a hacer el estudio de este sistema mientras la presión la tengo la misma, que no cambie, pero voy cambiando temperatura y volumen. Y de acuerdo a eso, estudio de alguna forma ese sistema, y esto se conoce como un proceso isobárico. Ahora, cuando hablo de un proceso isocórico, quiere decir que tengo el volumen constante. ¿Qué quiere decir? Si hablo de estas tres variables, la presión y la temperatura varían. ¿Sí? Solamente tengo constante el volumen. Cuando hablamos, por otro lado, de procesos isotérmicos, la variable que se encuentra constante viene a ser la temperatura, y las otras dos, ¿sí? En este caso, la presión y el volumen varían. Y de acuerdo a eso, se van generando como estos distintos procesos. Y de ahí tenemos otro proceso que es el proceso adiabático. Adiabático quiere decir que el calor es igual a cero. Cuando yo hablo de Q igual a cero o de calor igual a cero, quiere decir que no hay cambio de calor dentro de ese medio. ¿Sí? Hay cambio de las otras variables, ¿sí? Pero no hay intercambio de calor entre el medio y el sistema que yo estoy estudiando. Entonces, esto quiere decir calor igual a cero, no hay intercambio de calor. Para ponerles un poco más en la diapositiva. Como necesitan lo clave, entonces ahí está todo lo clave. Sí, entonces tenemos estos diferentes tipos de procesos dentro del estudio de la termodinámica y dentro de los diferentes sistemas que se pueden presentar. No sé si tienen tal vez preguntas hasta aquí de lo que hemos visto en la poco de términos generales, tanto en lo que se refiere a sistemas como a variables termodinámicas. No. No. Ya. Por otro lado, otro término importante de conocer, sí les voy a anotar aquí, ese les iba a decir nomás, pero mejor lo voy a anotar, son las funciones de estado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de funciones de estado, nada más podemos decir que la función de estado son las condiciones, ¿sí? O las condiciones. Las condiciones de estado de un sistema en un momento en específico. O en un momento en concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora esto como es como la idea de dibujarles, pero aquí no puedo dibujarles. Aquí no hay cómo dibujar, ¿verdad? Déjenme ver. Ya. Vamos a usar esto para explicarles. Este sería uno. Entonces digamos que yo tengo un objeto, ¿no es cierto? Tengo un objeto, ¿sí? En este caso, este objeto que yo acabo de poner, tanto aquí como acá, va a estar de alguna forma aquí en un inicio, en un estado 1. Cuando hablo de un estado 1, quiere decir
que voy a tener condiciones de presión, una presión, no sé, se me ocurre, pongámosle valores para que se entienda.